la gloria y la honra debida a tu nombre. Guíanos en tu palabra, Señor, en el entendimiento de las cosas, a través de tu Espíritu que mora en nosotros. En tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hoy se comen, no hoy sí, pero en este mes de la Reforma Protestante, 508 años de esta reforma. Pero antes de empezar a hablar, voy a poner el texto bíblico sobre el que vamos a construir la enseñanza esta mañana. El fundamento siempre es primero. Les invito a que abran la palabra de Dios, sus Biblias, en Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 6 al 10. Repito la cita, hermanos. Gálatas 1, leeremos del 6 al 10. Es la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Él había establecido allí la iglesia, enseñado el evangelio, y después de su primer viaje misionero, bueno, pues regresa. Esto es antes del concilio de Jerusalén, después del concilio de Jerusalén, antes. Esto que pasa en la iglesia en Galacia, pasa antes del concilio de Jerusalén. La semana pasada hablamos un poco de ese concilio, ¿no? En Jerusalén, el primer concilio. O sea, Pablo ya había tenido problemas con los judaizantes. Cuando llega ya al concilio, ya había escrito esta carta. Fíjense bien qué interesante. Dice así la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que significa maldito, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese último párrafo nos deja ver qué está pasando allí, ¿no? Está diciendo, a ver, este es el evangelio que les presenté, si alguien les predica algo diferente, sea maldito. Y luego les dice, ¿a poco trato yo de agradar a los hombres? O sea, como diciendo, ¿vengo yo aquí a agradarles? ¿Vengo yo aquí a predicarles algo que les haga sentir bien, que ustedes quieran, que les guste, que les motive, que los pondere? Dice, no, porque no busco agradar a los hombres. Porque si buscara eso, no soy siervo de Cristo. Yo les voy a predicar el evangelio y les voy a enseñar el evangelio, aún, ya estoy parafraseando claro a Pablo, aún si no les agrada. Pero el evangelio es el evangelio. Entonces, es interesante cómo está aquí. Bueno, del 508 de la Reforma Protestante, ahorita han pasado 1977 años, 19 siglos. Y aún esas palabras del apóstol Pablo resuenan hoy en día. ¿Por qué? Porque la Reforma Protestante viene. ¿Qué es lo que busca la Reforma Protestante? No fue el nacimiento, hermanos, de una nueva iglesia, no, sino el regreso de la iglesia a la palabra de Dios, que se había olvidado, perdido, ya no se estudiaba. Entonces, la Reforma Protestante, a la cual tanto hacemos alusión, conmemoramos y hacemos uso de la palabra para identificar a la iglesia, tiene que ver con el regreso a las Escrituras, que ya no se estudiaban, se olvidaban, se le añadieron muchísimas cosas, pero este es un pleito que ya mismo Pablo vivía, los apóstoles vivieron, de estar añadiéndole cosas a la palabra de Dios. Todavía no se cerraba el canon, por supuesto. Estaba en proceso la escritura santa del Nuevo Testamento. Pero ya los apóstoles hablaban con autoridad. Durante siglos, muchas enseñanzas y prácticas humanas se habían mezclado
con la fe cristiana, alejando al pueblo de lo que la Biblia realmente enseñaba. Los reformadores como Lutero, Calvino y otros no querían inventar algo nuevo. Eso es bien importante, hermanos. Sino volver al evangelio original que ya estaba en las escrituras desde el principio. Entonces, esto es fundamental porque tiene que ver con nosotros. Si yo digo que somos una iglesia reformada, no estoy diciendo que estamos haciendo algo nuevo. Estoy diciendo que es una iglesia que está abocada, como los reformadores, a regresar a la enseñanza pura del evangelio narrada en las escrituras, sin añadirle nada alrededor, ni costumbres, como le llaman también, ni cosas que la misma sociedad va poniendo. Dice, no. Entonces, todos estos reformadores no querían inventar nada nuevo, sino volver al evangelio original, sin mácula, sin mancha, que está narrado en las escrituras. Ya se había perdido, se le había añadido costumbres. Y esto, hermanos, es muy interesante porque va pasando alrededor de la historia. Fíjense bien. Así como en el tiempo del rey Josías, recuerdan que estudiamos los reyes. Ya pasamos por este rey. Este rey hizo las cosas que quería, conforme a lo que Dios quería que hiciera. Y encontró el libro de la ley perdido en el templo. Lo vemos narrado en Segunda de Reyes, capítulo 22, del 8 al 13. Y entonces manda a traer el libro. O sea, imagínense, el libro de la ley dada a Moisés, que Dios dio para que lo ataran a su cuello, para que lo pusieran en sus puertas, para que se lo enseñaran a sus hijos, había estado completamente olvidado. Ya no lo leían, ya nos instruían en base a la palabra de Dios. Vete a saber qué tanto decía. Y se encuentra Josías el libro y lo manda a traer y pide que se lea. El pueblo se dio cuenta de que había estado viviendo sin obedecer la palabra de Dios. ¿Pueden verlo? Es algo que continuamente se repite. Y alguna vez lo mencionamos. Yo no sé dónde tengas tu Biblia en tu casa. Pero si no la tienes gastada y usada y está guardada, y cuando preguntas dónde está tu Biblia, la tienes que ir a buscar, desempolvar, tienes un gran problema. Y no es menor. Quiere decir que no estás viviendo conforme a la enseñanza de nuestro Señor y Salvador, de Dios. No está. Ya en tu mente a lo mejor te educaron cristianamente. Tienes las obras de la ley en tu mente. Tienes a lo mejor estos recuerdos y remembranzas de cuando eras niño te llevaban a la iglesia, pero la palabra de Dios no está en tu corazón. Y a lo mejor podrás recitar algunos textos de memoria, que cuando en la escuela dominical te enseñaban, cantabas inclusive himnos, pero no está en tu corazón, no la tienes atada a tu cuello, ni en tu mente, ni en tu corazón. No te riges por ella. Entonces, lo que tenemos realmente en la mente, si ese es tu caso, es una interpretación vaga, llana, extraña de lo que puede ser la escritura. Porque no estás leyendo tu Biblia, no estás rigiéndote por ella. Y esto pasó en este tiempo de este rey. La encuentran y la ve como un gran tesoro, la saca y la empiezan a leer. También otro suceso similar pasa con Esdras y Nehemías, ¿se acuerdan? Cuando hacen el templo, lo reconstruyen, hacen una convocación santa y se empiezan a leer las escrituras. ¿Y qué provocó la lectura de las escrituras en las personas? Llanto. Si yo te predico la escritura y te provoca tristeza, llanto, lo que Dios quiere que te provoque. No soy yo. No te voy a decir algo que salgas de aquí emocionado, ponderado y a los 5 minutos se te olvide, como un placebo. La palabra de Dios. Y lloraban. Y les decían, no lloren. Les decía, no, ánimo, es para levantarnos. Pero les provocaba porque les confrontaba a su realidad espiritual, la escritura. Así, en el siglo XVI, los reformadores redescubrieron la Biblia y la pusieron nuevamente al centro de la fe cristiana. ¿El lema cuál era?
iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. ¿Lo conocen ese lema? Porque eso es lo que decían. Reformado, siempre reformándose. Porque y eso es donde lo sacamos, hermano. La palabra de Dios dice, ¿no? Que nuestro entendimiento sea que renovado constantemente por la palabra. Y hay cosas que a lo mejor no entendiste, hoy ya entiendes, hay cosas que no discernías, hoy ya disciernes, hay cosas que a lo mejor leíste el texto, te lo predicaron, no lo habías entendido, y de repente un día el Señor, a través de su Espíritu Santo, hace que ese texto llegue hasta lo profundo de tu corazón. Siempre tenemos que estar leyendo la palabra. Y miren, desde el principio el hombre se le revela esta intención de olvidar la instrucción divina. Desde el principio. Tenemos en el Edén a Satanás ahí presentando una doctrina diferente a la que Dios había dado a Adán. Una enseñanza, doctrina quiere decir enseñanza. Una enseñanza diferente a la que el Señor le había dado, una instrucción diferente. ¿Y ellos qué hicieron? Se desviaron. O sea, la enseñanza, la doctrina, que le llamamos así en términos cristianos, doctrina, es enseñanza, es fundamental. Va a depender tu matrimonio, tu hogar, tu trabajo, tu escuela, tus relaciones interpersonales, dependiendo de tu conocimiento de Dios. Lo que Dios es y lo que Dios hace y lo que Dios quiere. Y Dios se le había presentado a Adán y le había dado instrucciones claras y precisas. Y a Eva. Llega Satanás y le presenta de una forma maliciosa una nueva versión de lo que Dios dijo. Y tropiezan. Después vemos a Caín, que al igual que sus padres, no sigue la enseñanza y presenta una ofrenda no grata a Dios. El contexto del texto nos deja ver eso, porque tú dices, pero ¿dónde dice la Biblia que se le enseñó a Abel y a Caín lo que Dios quería? Está intrínsecamente o es en la misma narración cuando Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no deberías estar triste, pero sabes que no hiciste bien. ¿Qué quiere decir ese texto? Que él sabía lo que le agradaba a Dios y lo omitió. Si bien hicieres, ¿por qué te enojas? Pero sin embargo, estás enojado y si ten cuidado porque el pecado va a ser de ti y terminó matando a su hermano. ¿Pero qué es lo que hizo Caín? Entendemos, podemos llegar a una sana y concluyente y necesaria deducción por la misma escritura y por el mismo pasaje que Adán y Eva instruyeron a Abel y a Caín en lo que a Dios le agradaba. Y Caín se le ocurrió hacer ¿qué? Otra cosa. Una interpretación diferente a lo que Dios quería. Sacó su imaginación. Dijo, yo voy a llevar esto. Y Dios no le agradó. Vemos cómo el hombre siempre está queriendo desobedecer a Dios en su naturaleza pecaminosa. Queriendo hacer lo que él quiere, llegar a su gloria. Y así vemos cómo va caminando el libro de la historia a través de Adán, Caín, y luego vamos avanzando hacia los demás contextos y vemos viendo cómo se nos olvida lo que Dios quiere. El hombre tiende a no seguir la enseñanza que Dios ha dicho y lo ha hecho explícitamente en su palabra. Es importante el conocimiento doctrinal porque sin conocimiento doctrinal no hay crecimiento espiritual. No creces espiritualmente. ¿Por qué? Porque estás adorando a un Dios que no existe a una manera que a Él no le agrada. Entonces tú puedes tener mucha euforia, mucho gozo y a mí me gustaría y yo quiero, pero Dios no lo quiere, no le agrada y lo ha dicho. Entonces estás yendo inclusive contra lo que Dios quiere. Y hemos visto casos importantes en la Biblia que cuando alguien hace, aún queriendo agradar a Dios, lo que Dios no pidió y le desagrada al grado de morir. Como lo vimos con el Usa que quiso agarrar el arca, ¡pum!, lo mató ahí. Como los hijos de Aarón que pusieron incienso extraño, vean ser qué traían en su mente. También fueron calcinados. Vez tras vez, el hombre queriendo hacer lo que él quiere y no lo que Dios quiere. Y en la revelación escrita que no tenemos el privilegio de tenerla ya, ahí está narrado lo que Dios quiere. Es importante la doctrina para tener un crecimiento espiritual.
La doctrina y una sana doctrina es fundamental para que podamos saber qué es lo que le agrada a Dios, ver su carácter y entender sus estatutos y mandamientos. Y miren, la Biblia ya nos anticipa de esto, que el hombre finalmente va a querer hacer lo que quiere. Deleitarse él y no deleitar a Dios. Dice 2 Timoteo, capítulo 4, 3 al 4. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pablo instruye a Timoteo a centrar su ministerio en la palabra, no en ideas humanas. Advierte que muchos preferirán mensajes que agradan en lugar de la verdad revelada. Algo que te motive, algo que te pondere, algo motivacional. No, es la palabra, y la palabra hará su función conforme al Espíritu y a la medida de la gracia de Dios. Por eso decimos, muchos llegan a la iglesia con gozo y se van llorando, muchos llegan con tristeza y se van alegres, muchos deprimidos se van fortalecidos, porque la palabra va a ser conforme a la medida de la gracia de Dios y Él sabe lo que necesitas y va a llevar a ti. No soy yo el pastor, porque a veces digo, yo sé que lo dicen porque parece ser que así es, ¿no? Ahí el pastor está hablando de mí, ahí el pastor me está aventando piedras, ¿no? Fui apedreado hoy por el pastor. No, yo no soy, hermanos, yo hago mis sermones, no estoy pensando en ti. Hago mi sermón, predico y que el Señor trabaje con cada uno, ¿no? Porque se imaginan yo haciendo un sermón pensando en, yo vi al hermano, ¿no? La hermana, no, ¿cómo creen? Uno hace el sermón, ora para que el Señor la ponga palabra en nosotros y ahí va. Pero dice que habrá, antes Pablo te anticipa a Timoteo, que habrá momentos en los que no les va a gustar. Decía, imagínate, vienes aquí y te decimos, no somos nada, no merecemos nada, lo que tenemos se nos dio gratis y agradezcámoslo, y tú sentías que todo te lo merecías, ¿no? Inclusive, les he comentado que a veces en las bodas, cuando a mí me toca oficiar la boda, yo les digo, porque está luego la mamá del novio, la mamá de la novia, diciendo, ay, mi hija se merecía, no se merece nada. Ay, mi hijo se merece, no se merece nada, está por gracia. Esa mujer la tienes por gracia, no porque la merezcas. Y así, a veces nuestra mente siempre está confundiendo todo y mejor prefieres escuchar cosas, ¿no?, que te agraden, que la verdad, que incluso te llegue a molestar o a incomodar. Aquí podemos ver los principios que los reformadores tomaron como el de sola escritura. Ellos establecieron varios principios. Es sola escritura, sola fe, sola gracia, solo a Cristo y solo a Dios la gloria. Y estos eran el estandarte o lema de estos grandes reformadores que lo que querían volver es a la palabra de Dios. Ya no se leía, ya no se estudiaba. Y estamos hablando del siglo XVI, pero en la historia de la iglesia, que todavía no llegamos allá, vamos en el primer siglo, apenas avanzamos al segundo siglo en el estudio, pero en el siglo X había tanta ignorancia en la iglesia que nadie sabía, no existía la Biblia, no se leía la Biblia, ya eran puras cosas puras, se le llaman homilías papales, lo que se le ocurría al papa. Y se expresaba ahí y esto era como divino. Y la Biblia no se tocaba. Una ignorancia que había en el siglo X, y de ahí viene una separación tremenda, una primer cisma que hay ahí entre la iglesia, se divide occidental y oriental. Se excomulgan los dos papas, una cosa tremenda. Muchos hablan de la Reforma Protestante como la primera división de la Iglesia Universal. No, es la segunda. Y se da en un lado. ¿Pero por qué? Por olvidar la Escritura. Solo Escritura. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Dice así, Pablo instruye a Timoteo a centrar su ministerio en la palabra, no en ideas humanas. Advierte que muchos prefieran oír mensajes que les agraden en lugar de la verdad. Y podemos ver que estos principios que los reformadores tienen, los que ellos toman, como el de sola escritura, no nace en el siglo XVI, sino en el corazón de Pablo. Porque a veces algunos dicen, no, es que la Reforma Protestante, yo vi un debate un día entre dos grandes hermanos, uno hermano, y el otro decía, es que yo no veo
el principio de solo escritura en la Biblia. Ah, caray. Si no nace en el siglo XVI, nace ya en el corazón de Pablo y ahorita lo vamos a ver. Dice, aunque el canon bíblico aún no se estaba formando todavía, el principio de autoridad exclusiva de la revelación divina ya estaba establecido. Pablo mismo no apela a una tradición humana ni a una nueva revelación, sino al evangelio revelado una vez por todas. Ahí está el solo escritura. Pablo dice, a ver, no nos vamos a basar en tradiciones humanas, nos vamos a basar en opiniones humanas, genealogías, filosofías, nos vamos a basar en el evangelio revelado y este es el que ya les di. Si alguien les dice otra cosa, dice sea maldito. Aún yo mismo regrese, ¿ya qué creen? ¿Qué creen? Que ahora ya veo yo que, no, ahora ya está loco, ¿no? Sea maldito, dice, más aún, o sea, está hablando, es una forma de expresión de Pablo para hacer un énfasis sobre lo que está diciendo. Aún un ángel del cielo venga y les diga lo que les diga. Este es el evangelio de Cristo y no se toca. Porque ¿qué sería? Imagínense, viene ahorita alguien, ¿no? No digamos que un ángel, alguien ahorita hoy llamado apóstol, y le dice, pase, te voy a sanar. Hay una sanación, entre comillas, y entonces a partir de ese momento tú dices, lo que él diga yo le creo. Dice Pablo, no. Aun sea un ángel del cielo que baje. Si te dice otra cosa diferente, sea maldito. Y ahí está el principio en el corazón de Pablo de solo escritura, solo el evangelio, solo lo que la revelación divina expresada por los apóstoles, que después iba a escribir, eso es la autoridad. Y eso es lo que nos rige. Y esto se ha olvidado muchísimo. Y el debate siempre se da en las costumbres, ¿no? La tradición. Dice, no, bueno, es que la tradición también tiene autoridad. No. Lo que hace la tradición es que ve a través de la tradición el canon. No hace el canon, ve el canon. Yo veo que usar la palabra de Dios es revelación divina y entonces uso la palabra de Dios. Y aquí tradicionalmente leemos la palabra de Dios, pero no porque tradicionalmente leemos la palabra de Dios, es la palabra de Dios, sino porque es la palabra de Dios es que la leemos tradicionalmente. ¿Pueden ver la diferencia? Una cosa no da autoridad a la otra, es la palabra la que tiene autoridad. Yo la veo y la descubro y la uso. Y tradicionalmente me pego a ella, no al revés. No, porque si no empezamos a hacer tradición, no sé qué se les ocurra. Y lo hacemos cada domingo y después ya decimos que eso es divino, autoritativo y canónico. Pues no. Que lo hagas todo el tiempo no quiere decir que sea autoridad. Si es autoridad y lo haces todo el tiempo, entonces sí. ¿Bien? No sé si los tengo acá. ¿No los he perdido? ¿Vamos bien? Ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice así. La iglesia primitiva ya entendía que la revelación apostólica era la norma de fe. Pablo estaba diciendo que lo que habían recibido era de Dios y no podían cambiarlo ni siquiera un ángel. En Gálatas, Pablo protege la pureza de ese mensaje y en la carta a Timoteo, la perseverancia del mensaje del Evangelio. Aquí, este es el mensaje, guárdenlo. Y acá en Timoteo, este mensaje que ya sabemos que hay que guardarlo, persevera en él. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. No es la tradición, sino es no canonizamos nosotros nada. Porque también en este contexto de la reforma protestante, ¿qué está pasando? Se olvida la Biblia, se ponen homilías papales, se ponen costumbres, inclusive ya paganas, ¿no? Revueltas ahí. ¿Y quién podía decir que esto estaba mal o que estaba bien? Si la Biblia estaba traducida, era griego, de primero hebreo, el Antiguo Testamento, al griego, que es la Septuaginta, la Biblia del 70, y luego de ahí, bueno, pues ya viene la primera traducción latín, y luego la hace Lutero alemán, ¿no? Alemán, latín, así va una y otra, pero la gente no tenía eso, hasta que se empieza a traducir ya para todos. Las misas se daban en latín, pues ¿quién sabe latín, hermanos? Nadie. Pues ¿quién sabe qué está diciendo? ¿No? ¿Cómo vas a decir amén si no sabes lo que dice?
Y entonces viene esa reforma porque se empieza a leer la Biblia, se junta precisamente con la invención de la imprenta. ¿Cómo es Dios, no? Maravilloso. En tiempo y forma cuando debe hacerse. La imprenta, Martín Lutero traduce la Biblia alemán y la empiezan a imprimir. Entonces todo el mundo tiene acceso. Y cuando empiezan a leer la escritura, empiezan a cambiar las cosas. De hecho, hermanos, muchos monjes se empezaron a casar. ¿Cómo ven? Muchos se empezaron a casar. Sacerdotes, monjes, todo. Porque vieron en la escritura que no había algo que les impidiera hacerlo. Y viene la luz del Evangelio. Las indulgencias que se daban, se cobraban. Y cómo olvidar este gran debate que tuvo Martín Lutero de que se estaba cobrando por la indulgencia, que en el momento que echabas la moneda y caía en el fondo y hacía el ruido, salía el alma del purgatorio. Imagínense, para hacer la iglesia de San Pedro. Eso está documentado, ¿eh? Cualquiera puede ir a internet y buscar esa información, y ahí va a estar esa información para todos. Algo histórico. Y entonces Martín Lutero en sus tesis reclama y dice, si mi papa tiene poder para sacar un arma del purgatorio, pues ¿por qué la cobra? O sea, ni siquiera estaba diciendo él, es que el papa no tiene esa autoridad. No, él está diciendo, si tiene esa autoridad, ¿por qué la cobra? Pues saquemos a todos del purgatorio, ¿no? Nosotros no creemos en el purgatorio, pero es un proceso histórico que ellos pensaban. Y es lo mismo hoy en día que revemos de repente esta distorsión del evangelio de otra manera. Hoy ya no estamos diciendo que sacamos almas del purgatorio. Hoy, ¿qué dicen? Te voy a sanar. Sanan y hacen espectáculos grandes para sanar. Y la pregunta siempre está, ¿por qué no van a los hospitales, no? O sea, si tienes ese poder, que sabemos que no, pero bueno, si lo tienes, ¿por qué no vas a los hospitales? Y empiezas a tocar a todos ahí en las camas y todos se empiezan a levantar. Y lo mismo hacían en esa época, lo mismo pasa en esta época. Y la Biblia y el Evangelio. Además, si se trataba de sanar, pues entonces, ¿para qué vino Cristo? Y así, muchas consecuencias. Pero eso estaba pasando en ese contexto de la Reforma Protestante. Hacían cosas que ya no tenían nada que ver en la Escritura, como hoy en día ya no tiene nada que ver en la Escritura. Solo la palabra preserva la doctrina sana. Lo demás lleva a la distorsión y a las fábulas. Dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura en mayúscula habla de la escritura de la Biblia. Muy bien. Y en ese entonces pues se está hablando de lo que se está haciendo y todo el Antiguo Testamento. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos tener una aplicación nada más de este texto, porque cuando decimos buena obra, dice algunas buenas obras, toda buena obra. O sea, la Biblia nos capacita para toda buena obra, y toda buena obra es toda buena obra. Es suficiente, decimos, la suficiencia de las Escrituras. No solo es inerrante, infalible, autoridad también, sino también es suficiente para toda buena obra, la palabra de Dios. Porque nos lleva a que todo lo que hagamos, así sea que comamos o bebamos, sea para la gloria de Dios. Y la Biblia nos capacita para hacer todo para la gloria de Dios. Muchos se han quejado a través de la historia de que es que nadie nos enseña a ser padres. Perdón, estás equivocado, la Biblia sí te enseña cómo. Es que nadie nos enseña a ser jefes, también te enseña. Es que yo no nací para ser esclavo o siervo. No, si la Biblia sí te enseña cómo. Te enseña. Da principios que contemplan todas las preguntas. Son principios, son fundamentos. Pero la Biblia se olvida y se deja a un lado. Y este es uno de los principales que hablamos de la Reforma Protestante, de que solo la Escritura, la palabra de Dios, es nuestra norma de fe y conducta. Si no lo dice la palabra, y si no está en la palabra, y si no me dices, pones el dedo en la palabra de Dios, no es autoritativo para mí. Lo haya dicho quien lo haya dicho.
Y ese es un principio. Porque en el momento de la reforma que dice solo la escritura, porque puede decir la escritura, pero ¿por qué hacer énfasis en solo? Porque la batalla se estaba dando en estas cuestiones papales, que hacían homilías, se hacían decretos papales y decían que esos también tenían autoridad. Las costumbres también tenían autoridad. Y dice los reformadores, no. Pablo mismo lo dijo. Solo la palabra revelada en el Evangelio es nuestra forma de fe y conducta, es nuestra norma. Si alguien nos predica otro evangelio, sea anatema. Esa es nuestra autoridad. No podemos añadirle a esa autoridad otro tipo de autoridad. Esa es la autoridad. No, pero mira que la iglesia viene haciendo esto. ¿Pero en base a qué? A la misma palabra de Dios. Si aquí venimos, cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales, y esa es una costumbre bíblica que la Biblia dice que hagamos. A nadie se le ocurrió. Esa es nuestra norma. Si la Biblia dice que oremos cuando venimos a reunirnos como asamblea principal, oramos. Que leamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios. Pero si la Biblia no me dice que venga a bailar aquí o a danzar aquí, no lo veo en la escritura, en el culto principal, no lo vamos a hacer. Pero es que es bien bonito, pastor. Es que a mí me agrada. Yo así expreso al Señor. Pues hazlo para ti, para el Señor, ¿no? En tu casa. Hazlo para ti, para el Señor. Pero si la Biblia no me dice cómo llevar el culto principal, pero sí lo hace, sí dice, sí nos enseña. Y no solo en cuestión de adoración, sino en cuestión de mi vida misma. Sí me dice cómo llevar mi matrimonio, cómo educar a mis hijos, cómo instruirlos en su palabra. Sí lo dice, y esa es mi autoridad. Oye, pastor, ¿y nosotros no vamos a salir a caminar allí yendo a peregrinaciones? ¿No? Porque pues desde que yo era niño lo hacíamos, pero eso no quiere decir que esté bien. La costumbre no da autoridad, ¿no? La costumbre no da este sentido de legalidad. Es una costumbre y una mala costumbre. ¿O no? Y eso es importante, hermanos, porque eso rige nuestra vida en el Señor. Cómo educo a mis hijos, cómo me comporto con mi esposa, con mi esposo, cómo me comporto en el trabajo. ¿Y cuál es tu autoridad sobre eso? La santa palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Pueden verlo? Pero una vez que la dejamos al lado, da pie y cabida a todo tipo de expresiones que ni siquiera glorifican a Dios. Pero a ti te hacen sentir bien. A veces me dicen, oye, pastor, ¿por qué aquí no cantamos así? A mí me gusta mucho este canto, que no es que, hermano, pero es que no es bíblico, no dice nada bíblico, no está basado en la escritura, y no lo veo más como una cuestión como emocional, como una cuestión, hasta, pues no sé, ¿no? Hay unos cantos que parece que están cantando a la novia, o la esposa, o los hijos. Yo no veo a Dios ahí, pero a mí me gusta. Ah, pues que te la canten en tu cumpleaños, ¿no? Pues es que es la verdad, aquí no. Aquí venimos a adorar al Señor, aquí venimos a glorificar al Señor, aquí venimos a honrar al Señor. Cristo es el centro de nuestra adoración, es para Él, por Él y de Él. Son todas las cosas, hermano. Todas las cosas. Y luego seguimos con el siguiente, solo fe. ¿Por qué había necesidad de ponerle solo fe? ¿No bastaba con decir fe? Sí, pero el problema en la reforma es que ya le habían añadido cosas para la salvación, obras. Hasta hoy en día, por eso les digo que a más de 19 siglos siguen resonando las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Porque hoy todavía, sí, en esa época de Pablo, que eran los judaizantes, ¿quieres ser salvo? Sí. ¿Ya creíste en Cristo como Salvador? Sí. Ok, te tienes que circuncidar, dice Pablo, de ninguna manera. Ahora te dicen, tienes que bautizarte. Se habla de los más cercanos a nosotros, ¿eh? Dicen, no, sí, el bautismo es importante, pero tienen que, no tienes que. Para salvación, no. Tiene otro concepto, tiene otro que ya hemos estudiado aquí,
pero no le añadas a la salvación. La palabra dice que cree en el Señor Jesucristo, es creer, es por la fe, solo por la fe. No hay que añadirle cosas. Y hay muchas cosas que si no lees la palabra de Dios, de una forma muy sutil, porque ahora el ataque es terrible, ahora ya es muy sutil. Ahora que Dios nos dé el don de discernir lo correcto de lo casi correcto, porque es bien difícil. Si no estás agarrado a la Escritura y estás estudiando la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina te va a hacer para un lado y te va a hacer para el otro lado. Cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque te parece que está bien. Oye, ¿viste lo que predicó el pastor? Estuvo bonito. ¿Bonito? Sí, pero o sea, ¿fue bíblico? No sé, pero me se hizo sentir muy bien. Eso no importa, hermano. ¿Qué tal si te digo sentir yo bien y lo único que estoy es alimentando tus deseos carnales? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso con lo del espíritu, que se opone a lo carnal? No se trata de que te sientas bien, trata de que el Espíritu Santo hable conforme a su palabra y te redarguya de pecado, te lleve a su gracia y te consuele y te conforte, lo que tenga que hacer en tu vida. Pero que sea la palabra. Por eso nosotros cuando predicamos tenemos temor y temblor. No crean que nos paramos aquí diciendo, vamos a predicar, vamos con temblor y temblor, no decir algo que no es. De añadirle, imagínense, hay una condenación ahí para los que le añaden a la escritura o le quitan. Que presentarla y oramos siempre por ese don que nos permite hablar por Dios. Le llamamos don de profecía. Es un don de hablar por Dios. Que yo ahorita esté hablando por el Señor a tu vida. No yo, hermano. Yo tengo mis propias luchas, yo paso por el sermón primero, yo lo elaboro y el Señor me trabaja. No crean que es un camino en el parque, ¿eh? A veces me contrista. Me pasa por fuego cuando estoy hablando el sermón. Pero le doy gracias a Dios por eso. Que no sea yo el que se ha olvidado, ¿verdad? Solo por fe, dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y yo sé que estoy hablando de ley, obras, pero en términos prácticos es muy sencillo. La salvación viene por el creer. El oír, el creer la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Ahí está. Lo demás, el Señor lo va a ir trabajando en un proceso que se llama santificación, la evidencia de tu salvación. Una cosa es causa y efecto. No lo confundas. Causa y efecto. La causa es que eres salvo y porque eres salvo haces buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No al revés. Haces buenas obras y entonces eres salvo. No. Porque eres salvo. Hacemos obras y para que no te jactes, dice el apóstol Pablo, que ya Dios preparó de antemano para que andes en ellas. ¿Puedes ver eso? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ni la fe es tuya, pues es don de Dios. Alguien ya dijo, es que yo digo que tengo fe, entonces tengo mérito. No, porque tampoco es tuya, te la dieron. Eso aquí dice claramente, es un don de Dios, un regalo. Esta fe salvadora que te hace voltear a ver a Cristo por obra de la regeneración es un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. ¿No puede ser más claro el texto que eso? Es que yo veo este texto y digo, no es que es tan claro. ¿Por qué hay confusión? No lo sé. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién se lleva toda la gloria ahí? Dios. Lo hemos dicho también aquí varias veces. Lo que se me ocurrió en un chat de pastores. Pues yo no escribo nada, hermano, yo creo que soy complicado. Ahí poner la estructura reformada y ahí tuve algunos problemas. Pero a lo que quiero llegar aquí con esto es que, de verdad, hermanos, que esta estructura doctrinal, hermenéutica, más técnico lo voy a decir, tanto hermenéutica como doctrinal, esta estructura teológica que tenemos como nueva semilla, iglesia reformada,
le da toda la gloria a Dios. No le quita nada, hermanos, porque hay otras estructuras hermenéuticas, teológicas, que se quedan con algo. Entonces yo creí, yo tengo fe, es que también esto, es que no solamente el otro, le quitan toda la gloria, le quitan un pedacito. Pero sin embargo esta doctrina es toda la gloria a Dios. Solo a Él la gloria. Y en esos debates que hay, porque los hay en los círculos cristianos doctrinales, no me gustan mucho esos debates, ni entro, pero los hay, yo siempre digo, porque siempre está el, ¿y qué tal si tú no tienes la razón? ¿Y qué tal si tiene la razón en la otra estructura? Yo siempre les digo, pues prefiero ser acusado en el tribunal de Cristo por haber estado equivocado y darle toda la gloria al Señor que al revés. Y que el Señor me diga, ¿por qué me dice toda la gloria, Roosevelt? No tienes que hacerlo. Pues te la sigo dando, Señora, dice toda la gloria. Que quedarme con tantito, con mis actos. Y eso es lo que dice, solo fe, solo gracia. Por gracia somos salvos. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Aquí nunca te vamos a condicionar tu salvación. Que tienes que hacer el esto, que tienes que hacer el otro, que tienes que hacer... No, no. Aquí la gracia quita cargas, no crea cargas. Aquí la gracia te va a llevar a entender el gozo en el Señor y el compromiso en el Señor. Pero aquí lo es, creen que el Señor ha llegado a tu vida, te haya llamado, regenerado, y entonces hayas lo que llamamos conversión, aceptado tu culpabilidad, tu pecado, tengas fe en Cristo Jesús como el quien paga por los pecados. Eso es todo. Ya eres salvo. Esa es la discusión que tenía Pablo con los judaizantes en el primer siglo, en el primer concilio de Jerusalén, porque había quienes se habían vuelto al cristianismo, pero eran judaizantes, entonces eran fariseos convertidos al cristianismo, pero no querían soltar la ley y la querían meter y meter y meter. Y hoy en día todavía hay quien dice eso. Las implicaciones son enormes, no tenemos tiempo de desarrollarlas todas. Decir eso tiene muchas implicaciones, como que y hay uno ahorita donde siempre ha habido un debate muy grande entre dos grandes estructuras, y algunos dicen que la salvación se pierde y otros decimos que no se pierde. Y la Biblia lo enseña claramente, y ese es el segundo punto que vamos a ver, no hoy, sería larguísimo el sermón, pero se llaman las 5 doctrinas de la gracia. Pero déjenme seguir avanzando con las 5 solas. Solo gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Si es por obras, entonces ya te lo ganaste, ¿no? Entonces ya no es gracia. Entonces no puedes combinar esas dos. O es gracia o es obras, pero no pueden ser las dos, porque también se da un gran debate en eso. Que son los semipelagianos, ¿no? Que dicen, sí, gracia, sí, pero también ¿qué? Obras. Entonces, sí o no, decimos, ¿no? Sí o no. Porque entras en esos debates que dicen, sí, gracia, porque ahí está la gracia de Dios expresa en Cristo Jesús, pero también obras, porque nosotros necesitamos ir. Entonces tienes mérito, entonces ya no es gracia. Y ahí empiezan los debates, la verdad que por la historia de la iglesia ha estado todo el tiempo, ¿no? Solo Cristo, dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y ahí están los debates. Sí, pero también interceden por nosotros. ¿Quién intercede? O sea, nosotros sí, pero estamos vivos. Yo puedo orar por ti, tú orar por mí, pero ¿qué crees? En el nombre de Cristo. Porque sin Cristo al centro, no intercedes por nadie. Tu oración no sube del pecho. En el nombre de Cristo podemos interceder unos por los otros. En Cristo. Y estamos vivos. Porque si tú le pides a alguien que está muerto, ni tienen parte ya más en este mundo. Luego dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo a Dios la gloria, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11:36, que es el texto que tenemos en nuestra lona. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Ahí están los 5 solas de la Reforma Protestante. Luego tenemos las 5 doctrinas de la gracia. Miren, les voy a de una vez adelantar la contestación por tiempo de por qué somos una iglesia reformada. Si yo digo que soy cristiano, tú dices, amén, hermano, pero todos dicen que son cristianos. Hasta los mismos testigos de Jehová dicen que son cristianos. De otra manera, ¿no? Pero lo dicen. ¿Dije algo? ¿Dije algo diferente? ¿Dije algo que no? Porque todos dicen eso. Hasta las sectas dicen eso. Si yo digo que soy evangélico, ¿dije algo? Pues todos dicen que son evangélicos también, ¿o no? Todos dicen que son evangélicos. Tú preguntas y vas a decir, sí, no, digamos lo que dicen los evangélicos. Somos cristianos evangélicos. ¿Dije algo realmente? ¿Y qué tal si digo que soy bíblico? Las sectas dicen eso. Ellos dicen que son bíblicos. Es más, si tú te pones ahí con un testigo de Jehová, se va a decir que él es más bíblico que tú y se sabe más la Biblia que nosotros, que muchos de nosotros, ¿eh? Claro, por todas partes, ¿no? Toda cortada, distorsionada. Pues se lo saben, la memorizan así, pero toda en su cabezota, ¿eh? O sea, lo tienen ahí. No, de verdad. Dicen, somos bíblicos. Pues eso dicen las sectas. ¿Dije algo? Pero si yo digo reformado, si yo digo que estoy en una iglesia reformada, ya te dije algo. Ya te puse un marco teológico doctrinal sobre lo que somos como iglesia. Te estoy diciendo que yo creo en esas 5 lemas de los reformadores. Esas 5 yo creo en ellas. Pero no solo te estoy diciendo eso, también te estoy diciendo que creo en las 5 doctrinas de la gracia. El decir que soy reformado, que la iglesia es reformada, es que van a entrar aquí y les vamos a estipular que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria, todo eso se lo vamos a decir. Eso es lo que va a aprender aquí. Pero también les vamos a decir que creemos en las 5 doctrinas de la gracia. ¿Cuáles son las 5 doctrinas de la gracia? Esas 5 doctrinas de la gracia se establecieron porque cuando los reformados salen, después de un periodo de tiempo, empiezan los ataques dentro de la iglesia y se empiezan a desfigurar algunas doctrinas. Y viene Jacobo Arminio, que ya hemos escuchado mucho sobre él, lo mandan a predicar y enseña otra cosa. Regresa con otra idea, como dijo Pablo. Ya resulta ahora que cree otra cosa. Y en respuesta a esas cosas que estaba enseñando, la iglesia reformada, todos ellos, contestan a esos 5 puntos arminianos con las 5 doctrinas de la gracia. El tulip. Total depravación, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Esas 5 doctrinas de la gracia, o calvinistas que algunos los llaman, y no porque se siga a Calvino, que también es otro ataque. Yo no creo en Calvino, yo no sigo a Calvino, yo sigo a Cristo. Todos seguimos a Cristo. Lo que estamos diciendo es que él es un buen expositor sobre este tema y por eso se dio ese lema, nada más. Pero lo que se expone en estas 5 doctrinas, que es total depravación, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos, estamos diciendo que aquí en esta iglesia se enseñan estos principios bíblicos. No solo digo que soy cristiano, no digo que soy evangélico, no, te enseño las 5 solas y te enseño los 5 doctrinas de la gracia porque creemos que es así. Y miren, este de total depravación, ¿por qué contestaron los reformadores, hermanos en Cristo, a esta nueva idea de Jacobo Arminio con este término de total depravación? Porque Jacobo Arminio vino a decir, no, es que el hombre completamente mal no está. ¿Cómo? Sí, hay una isla en su ser, en su corazón, que no fue tocada por el pecado original. Se mantuvo limpia. Y entonces, claro, tiene que decir eso para que pueda decir lo que sigue, ¿no? Entonces, de esa pequeña islita que no fue tocada por el mal, por el pecado, no lo contaminó, de ahí él busca a Dios. ¿Pueden verlo? ¿Cómo una cosa lleva a la otra?
Pero la Biblia dice que no hay uno solo que busque a Dios, que cuanto todos pecados, todos son destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No, espérame, pero es que ellos sí, porque tienen una isla que no fue tocada. Pues de ahí surge el deseo de buscar a Dios. Entonces le contestan, no. Nosotros vemos en la palabra de Dios que dice que no hay justo ni aún uno, que cuanto todos pecados son destituidos de la gloria de Dios, que nadie busca a Dios y que están muertos en sus delitos y pecados. Esa es la contestación. Yo creo eso y aquí enseñamos eso. No enseñamos que tienes una isla que no fue tocada y que entonces de ahí tú puedes buscar a Dios. No enseñamos eso. Cuando decimos reformados, estamos diciendo que estos 5 puntos los creemos y los enseñamos. Y luego se vienen debates porque a veces dicen, soy calvinista 4 puntos. ¿Qué? Hay de todo, hermanos. La batalla se da en la verdad. No es así. Estos 4, pero este uno no. ¿Qué? 5 puntos aquí se enseñan, hermano. Y es lo que creemos. Nada más te voy a decir una implicación de decir otra cosa. No, porque no puedo predicar todo esto porque sería un sermón de 4 horas. Si faltan otros 5 puntos. Si yo digo que hay algo que no se contaminó en tu corazón, que el pecado no tocó, la implicación es muy dura. Digo que Dios es injusto. Te voy a poner un ejemplo que yo uso para yo razonar este punto. Sodoma y Gomorra. ¿Conocen esta historia? ¿Cómo empieza Abraham para defender a Lot a negociar con Dios? ¿Qué le dice? Si hubieran 10, si hubieran 5, dice Dios, con uno que haya, por amor a ese uno, no destruyó a todos. ¿Cuál es el principio ahí? El principio es el mismo de total depravación. Si hubiera tantito de nosotros bien en nuestro corazón, Dios sería injusto si nos mandara al infierno y nos matara. Porque hay algo bueno en nosotros. No. El principio de total depravación es que Dios es justo, nosotros injustos, y nosotros merecemos morir. Y si nos mata a todos, Él sigue siendo justo. Pero esto, si tú le mueves tantito, las implicaciones son terribles. Estás diciendo que Dios entonces es injusto porque mata a alguien que tiene algo bueno todavía. ¿Pueden verlo? Lo fuerte que es decir cosas así. Sin embargo, así decimos, cuando nos dicen, ¿por qué Dios, cuando vienen los terremotos y vienen las inundaciones, permite que se mueran muchos niños? Y me parece un Dios injusto, permíteme. No hay justo ni aún uno. Todos merecemos morir. Si ahorita el Señor nos matara a todos, sería justo, santo. ¿Pueden verlo? Sin contar que muchos de los niños que ahí mueren van al cielo, en su gracia y en su gloria. Ya cambió la perspectiva, ¿no? Jesús mismo, cuando cita el Salmo 22 y está recibiendo todo el castigo por nuestros pecados, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando el Salmo. Pero si tú lees el Salmo, ¿qué dice después Jesús? O sea, ¿qué dice el mismo Salmo que está citando Jesús? Pero tú eres santo. ¿Pueden verlo? Aún Jesús mismo está diciendo, sí, pues ya se me adjudicó el pecado y tienes que cobrarlo porque tú eres justo, porque tú eres santo. Y este tipo de doctrinas glorifican a Dios en todo su esplendor, porque aun cuando alguien está en cama, en el lecho de muerte y en situaciones muy difíciles, nosotros no podemos reclamarle a Dios porque Él es santo, porque Él es justo. Y nosotros merecemos morir si Él quisiera. Por eso Jeremías dice en Lamentaciones, las misericordias de Dios son buenas nuevas cada mañana. Nunca decayeron. Porque nosotros, dice, porque no hemos sido destruidos. ¿Por qué dijo eso Jeremías? Sabía que podían morir todos y merecían morir todos. Pero Dios en su misericordia no lo permitió. Y ahí pasamos a lo que es elección incondicional. ¿Qué quiere decir elección incondicional, hermanos? Que Dios, por el puro afecto de su voluntad, porque así le plació, nos salvó. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Por qué? No sé. Sí sabemos por qué aborreció al uno, pero no sabemos por qué amó al otro. Y ahí estamos nosotros. Señor, ¿por qué me amaste a mí?
No lo sé. No lo sé. Y cuando, si Dios me permite llegar al cielo, ni le voy a preguntar esto y allá, ya, ¿no? Ya llegamos, ya. Ni me interesaría saber, porque no sé por qué me salvó el Señor. Que no hay nada en mí que dijera, este sí, mira, nada, por el puro afecto de su voluntad. No había condición a la elección de Dios. Y expiación limitada, donde aquí se atoran muchos. Solo, dice, no diga eso, pastor. Sí, es que la Biblia lo dice, solo murió por los elegidos. Solo muere por los que Él llamó pueblo y se vio en ellos en una relación de amor desde antes de la fundación del mundo. Así es. Y hemos estudiado, que es bien importante, que no es la doble predestinación, es un término confuso. Cuando decimos doble predestinación, lo puedes usar, pero tienes que tener muy entendido qué se refiere, porque son diferentes las condiciones para elección que para condenación. Es diferente, muy diferente. Entonces tenemos que tener cuidado cuando usamos el término doble predestinación. Acá, el que se va al infierno es por su culpa. Y acá el que se va al cielo es por el afecto de la voluntad de Dios. Bien, pero no tenemos tiempo de desarrollar ese tema. Entren a los cursos. Ahí sí nos aventamos domingos completos desarrollando el tema, pero es muy importante. Gracia irresistible que nosotros le podemos llamar llamamiento eficaz. El Señor decide, me gustó un refrán que alguien dijo alguna vez, ¿no? Lo cito, que decía, cuando Dios quiere salvar a alguien, no hay libre albedrío que se oponga. ¿No? Bueno. Y perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los salvos? Los que perseveran hasta el final. ¿Pero quién los persevera? El Espíritu de Dios. Cristo mismo. Hasta el final. De ahí hay muchos distintivos como Iglesia Reformada que nos unen a las iglesias que salen de la Reforma Protestante, regresando a la Biblia y tomando la Biblia. Nosotros estudiamos un libro que se llama Una Reforma Más Exhaustiva. ¿Qué quiere decir? Que vayamos hasta lo profundo de la Reforma, a lo que ellos, los reformadores, querían llegar, lo que Pablo enseñó, lo que Juan enseñó, lo que Pedro enseñó, lo que Cristo enseñó, que sea una verdad en todos los aspectos de nuestra vida. No quedémonos a medias, vámonos a las escrituras y vamos a meterla, ¿no? Y ahí enseñamos lo que es la ley, el principio regulador de adoración puritano, ¿se acuerdan? Que rige nuestra forma de adorar al Señor. Enseñamos también la alta eclesiología. Enseñamos también el pacto. Tenemos una teología pactual, que es lo que las iglesias reformadas, todas las que surgen en el 16, tomando la palabra de Dios y sumergiéndose en ella, todas las iglesias reformadas tenían un sistema pactual. Teología del pacto. Y también ya le hemos enseñado acá, no me hagan predicarla porque nos vamos mañana. Teología del pacto. Dios es un Dios de pacto. Pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Una historia de redención, un redentor, un pueblo, un pastor. Y también la perseverancia también de los santos es muy importante. Eso es lo que somos como iglesia. Somos confesionales. Gracias, me faltaba Y cuando decimos confesionales, ¿qué quiere decir? Que ese siempre también mueve a otros, ¿no? Decía, no, yo no creo en las confesiones. Dice que interesante. Con esto voy a cerrar para que vean el punto. Porque nuestros debates son constantes en los círculos cristianos. Te dicen, ¿qué? Yo soy bíblico. Le dije, no soy confesional. Que está aluciendo a las confesiones históricas de todos los hombres piadosos que Dios ha levantado y que han estructurado la Biblia, las enseñanzas bíblicas para que no sean fáciles de entender y entender. Y entonces algunos dicen, no, yo no soy confesional, yo no creo en las confesiones ni en los credos, ¿no? Yo soy bíblico. Y les digo, bueno, pues acabas de confesar que no crees en las confesiones. O sea, eres confesional, ¿no? O sea, hoy es como una, no soy confesional, pero confieso, ¿no? Todos somos confesionales. Lo importante es que la confesión que marca las doctrinas históricas bíblicas está pegada a la Biblia.
porque hay unas que no están apegadas a la Biblia. Tú te levantas, haces una confesión de fe aquí, yo creo esto y creo el otro y creo aquello, y decimos, esto no tiene nada que ver con la Biblia. Sin embargo, Dios ha levantado hermanos piadosos que imparten la confesión, nos dan este marco teológico en el cual podemos revisarnos, hermanos, porque a veces llegamos a conclusiones que no son correctas. Yo cuando llego a alguna conclusión y luego digo, y no me habré equivocado, no me habré ya pirado y no estaré yo para allá ya alucinándome, ¿qué hago? Busco si otros hermanos a través de la iglesia han llegado a esa conclusión. Y cuando veo que nadie ha llegado a una conclusión como la que yo llegué, ¿qué hago? Me la guardo. Pues sí, porque entonces puedo ser sabio en mi propia opinión, como si yo fuera un erudito, ¿no? De hecho, las grandes herejías surgen de los grandes eruditos. De ahí vienen. O sea, no es como que haya un pastor de pueblito de Coahuila, no, son grandes eruditos y surge la herejía y se expande luego. O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que llegar y ver y revisar cómo la iglesia ha trabajado con esas declaraciones doctrinales y cómo la ha tomado la iglesia. Y entonces empiezas a ver cómo han hecho un trabajo por años, hermanos piadosos, por años sobre un tema y cómo lo han enfocado en la Biblia. Y entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va dando esa verdad y esa confianza. Porque les digo una cosa, no esperamos una revelación nueva. No vienen aquí a que el pastor Roosevelt les diga una nueva revelación, a ver qué el Señor le dijo en su sueño y le declaró, no. Venimos aquí a estudiar la palabra de Dios, una revelación ya escrita, esperando el regreso de Cristo. Y siempre anhelo que lo que estudiemos en la palabra, el Señor me dé hablar con denuedo, con temor y con facilidad y ligereza fácil, para que todos aprendamos y seamos alimentados. Eso es lo que esperamos. Que se exponga la palabra fielmente de una revelación que ya se dio, no una nueva revelación. ¿Pueden verlo? Y si estás estudiando y de repente te crees muy erudito y muy sabio, muy todo, y empiezas a llegar a conclusiones que nadie llegó, pues deberías tener temor y temblor. Y revisarte a la luz de las declaraciones doctrinales que se han dado. ¿Cómo ven, hermanos? Eso es Nueva Semilla, eso es lo que enseñamos y eso es porque somos una iglesia reformada. Y tenemos que apegarnos a la Escritura y al Evangelio, como también citó a alguien que dijo, aunque lleguemos a ser 12, como al principio. No importa si llegamos a ser 12, pero que esté la pureza del Evangelio en medio de nosotros. Dios los bendiga, oremos. Señor, gracias porque has sido bueno, por tu bendición, por tu amor, tu gracia en nosotros. Que sea la gloria, Señor. Permite, Señor, que Nueva Semilla siga siendo una iglesia que tú has formado y que tú sustentas con sana doctrina, con una doctrina bíblica y que siempre estemos reformándonos. Que siempre todo lo que hagamos, digamos, sea la luz de la palabra y que tu verdad nos ilumine, tu rostro sea nuestra luz, para poder, Señor, exponerla fielmente. Si hubiera algo que no, sabemos que tú nos lo dejarás ver, lo corregirás, Señor. Pero no queremos que tú nos sueltes en ese sentido. Guíanos en tu espíritu, dependemos de ti. Entendemos el compromiso de estudiar tu palabra en oración y en tu espíritu. No en nuestra inteligencia, no en nuestras fuerzas, no en nuestros egos, sino en tu espíritu y en oración, dependiendo de ti, Señor. Permite que sigamos más allá de que les dé comezón la sana doctrina, más allá de que no les guste mucho las predicaciones por la exposición de la palabra, más allá de todo eso, que seamos fieles, porque tú nos pides eso, ser fieles, fidelidad. Permítenos de tu mano ser así, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.